Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era ya tarde, alrededor de las 11 de la noche, cuando recibí el que sería mi último pedido del día. Trabajaba como repartidor para un restaurante de comida rápida, y a pesar de estar agotado, acepté la entrega. Era una casa alejada, en un pequeño pueblo rural que apenas conocía. El mapa me mostraba un camino rodeado de bosques, oscuro y sin señal de vida. Algo en esa dirección me inquietaba, pero ignoré esa sensación, pensando que solo era el cansancio. El recorrido hasta la casa fue inquietantemente silencioso. Los árboles parecían formar túneles a mi alrededor y la única luz provenía de los faros de mi coche. Cuando finalmente llegué al lugar, no había más que una tenue luz proveniente del interior de la casa. No había coches aparcados ni señales de que alguien estuviera esperando. Me bajé del coche con el pedido en las manos. El aire era frío y denso, como si pesara sobre mis hombros. Caminé hacia la puerta principal, pero no había timbre. Llamé suavemente, esperando una respuesta. El eco de mis golpes resonó en la oscuridad, pero nadie apareció. Miré mi teléfono para verificar el pedido. El cliente había indicado entrega en mano, así que me vi obligado a esperar. Envié un mensaje para confirmar que estaba allí. Minutos después, recibí una respuesta. Ya voy. Algo en esas dos palabras me puso nervioso. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo el viento, pensé, intentando calmarme. Pero el silencio que siguió fue perturbador, como si el bosque entero estuviera aguantando la respiración. La puerta finalmente se abrió un poco, apenas unos centímetros, lo suficiente para ver un ojo que me observaba desde dentro. ¿Tienes la comida?, dijo una voz baja y rasposa. Asentí, extendiendo la bolsa, pero la puerta no se abrió más. ¿Puedes pasarla por la rendija?, pidió la voz. Algo en esa solicitud me hizo dudar. ¿Por qué no abrir la puerta por completo? Sin embargo, obedecí, deslizando el pedido a través del pequeño hueco. Unas manos delgadas y pálidas agarraron la bolsa rápidamente. Cuando intenté decir algo sobre el pago, la puerta se cerró de golpe. Me quedé inmóvil por un momento, sintiendo que algo andaba mal, pero no podía decir exactamente qué. Decidí alejarme lentamente, caminando hacia mi coche. Pero antes de llegar, recibí otro mensaje. Gracias por traerlo. Ahora entra. Mi corazón dio un vuelco. El mensaje no coincidía con lo que acababa de ocurrir. Miré la casa nuevamente, y en ese instante noté algo escalofriante. La tenue luz que había visto antes no estaba encendida. De hecho, parecía que la casa estaba completamente vacía. Mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, otro mensaje llegó a mi teléfono. No te vayas. Estoy esperándote en el sótano. Me paralicé. El número era el mismo, pero la situación era surrealista. En lugar de correr hacia el coche, cometí el error de acercarme a una de las ventanas para ver el interior. Lo que vi me dejó helado. Había alguien de pie en el fondo del pasillo, mirando directamente hacia mí, aunque yo estaba seguro de que no me podía ver desde esa distancia. Las luces parpadearon por un segundo, y cuando se estabilizaron, la figura ya no estaba. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Me giré bruscamente y corrí hacia mi coche. Mientras trataba de encender el coche, recibí un último mensaje. Ahora te veo. Mi respiración se aceleró, y en ese instante, escuché un golpe seco en el maletero. Alguien estaba allí, conmigo. El coche finalmente arrancó, pero cuando miré por el retrovisor, la puerta de la casa estaba completamente abierta, y una figura oscura estaba de pie en el umbral, mirándome. Supe entonces que había sido observado desde el momento en que llegué. Aceleré lo más rápido que pude por el camino de tierra, sin mirar atrás. El teléfono no dejaba de vibrar, pero no tuve el valor de ver los mensajes. El miedo me consumía, y todo mi instinto gritaba que saliera de ahí cuanto antes. Al llegar a la carretera principal, miré el teléfono una última vez. El último mensaje era solo una palabra: vuelve. No respondí. Solo seguí conduciendo, sin intención alguna de regresar a esa casa jamás. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de aquella puerta abierta y la figura que me observaba.
No volví a hacer entregas en zonas rurales después de eso. Pasaron semanas desde aquella noche, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Un día, por curiosidad mórbida, decidí investigar un poco sobre la dirección a la que había hecho la entrega. Para mi sorpresa, descubrí que la casa había estado deshabitada durante años, a la espera de ser demolida. El recuerdo de aquella figura y los mensajes aún me persiguen. No sé quién me observaba esa noche, ni por qué parecía saber cada uno de mis movimientos. Pero una cosa es segura: esa casa no estaba vacía. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Aquella noche tenía una sensación extraña mientras hacía mis entregas. No era común recibir pedidos tan tarde, pero este cliente insistió en que necesitaba la comida urgentemente. La dirección estaba fuera de mi zona habitual, en un vecindario casi desierto, donde las casas parecían distantes unas de otras, separadas por largos tramos de carretera sin iluminación. El lugar me causaba escalofríos, pero decidí ignorarlo. Tenía una entrega que hacer, y cuanto antes la terminara, mejor. El camino era interminable y cada vez más solitario. Los árboles al borde de la carretera parecían susurrar en la oscuridad. Cuando finalmente llegué a la dirección, la casa era una mansión antigua y decadente. Algo en su aspecto deteriorado me hizo dudar si debía estar allí, pero el número coincidía con el que tenía en la hoja de entrega. Me acerqué al portón oxidado que crujió al empujarlo. No había luces encendidas, ni el más mínimo indicio de que alguien viviera allí. Debe estar esperando dentro, pensé, mientras avanzaba por el sendero de piedra que llevaba a la puerta principal. Toqué el timbre, pero no sonó. Esperé unos segundos antes de golpear la puerta con los nudillos. El golpe resonó en el interior vacío de la casa. Después de un largo minuto, escuché pasos lentos y pesados acercándose desde dentro. La puerta se abrió ligeramente, revelando solo una sombra detrás de ella. ¿La comida?, preguntó una voz profunda y entrecortada. Asentí, pero antes de que pudiera entregar el pedido, la puerta se cerró bruscamente frente a mí. Confundido, di un paso atrás, cuando escuché un sonido de algo metálico que caía al suelo. Miré alrededor, pero no había nada. Debe haber sido desde adentro, me dije, tratando de tranquilizarme. Sin embargo, algo en el aire se sentía denso, opresivo. Decidí enviar un mensaje al cliente, notificándole que estaba afuera. Justo cuando lo hice, recibí una respuesta inmediata: esa no es mi casa. Mi corazón dio un vuelco. Revisé el número de la casa en la puerta otra vez. Sí coincidía. Antes de poder procesar lo que estaba pasando, recibí otro mensaje: sal de ahí ahora mismo. La adrenalina empezó a correr por mi cuerpo. ¿Qué estaba pasando? Sentí un impulso repentino de irme, pero mis pies se congelaron en su lugar. La puerta volvió a abrirse, esta vez por completo. En el umbral, un hombre extremadamente pálido, con una sonrisa torcida, me observaba en silencio. No dijo nada, solo me miraba. Mis instintos me gritaban que corriera, pero algo en su mirada me paralizaba. ¿No vas a entrar?, preguntó, con un tono que no era una invitación, sino una orden. Traté de responder, pero mi garganta estaba seca. Di un paso hacia atrás, pero él no se movió. Solo me observaba con esos ojos vacíos, como si supiera que no podría escapar. En ese momento, recibí un tercer mensaje: te estoy viendo. Mi cuerpo se tensó. Miré alrededor, pero no vi a nadie más que a aquel hombre en la puerta. Sin embargo, sentía una presencia, algo o alguien más observándome desde algún lugar cercano. Finalmente, logré moverme. Me giré bruscamente y corrí hacia mi coche, dejando la comida tirada en el suelo. Apenas llegué al coche, lo encendí a toda prisa. Mi corazón palpitaba en mis oídos, ahogando todos los sonidos a mi alrededor. Mientras me alejaba de la casa, miré por el retrovisor y vi algo que me heló la sangre. La figura del hombre en la puerta ya no estaba, pero las luces de la casa, que antes estaban apagadas, ahora brillaban intensamente. En ese instante, mi teléfono sonó de nuevo. No debiste haber ido allí. No respondí, solo aceleré, sin mirar atrás. El camino de regreso parecía interminable, pero finalmente llegué a una zona más habitada. Detuve el coche en una gasolinera cercana,
tratando de calmarme. Revisé el teléfono una vez más. Había un último mensaje, pero no provenía del cliente original. Decía simplemente, «Te veremos pronto». Mi mente no podía entenderlo. Decidí llamar al cliente para aclarar la situación, pero la llamada no se conectaba. Revisé la aplicación de la entrega y, para mi sorpresa, la dirección que había ingresado no existía en el mapa. A pesar de que intenté olvidar lo sucedido, las imágenes de esa casa y de aquel hombre volvieron a mi mente cada noche. No podía entender cómo llegué a ese lugar ni quién me observaba realmente. Desde entonces, he dejado de hacer entregas en esa área. Lo que sea que ocurrió esa noche, me dejó claro que había cometido un grave error al ir a esa casa equivocada. Unos días después, escuché en las noticias que esa misma casa había sido demolida hace semanas. Me quedé paralizado. ¿Cómo era posible que estuviera allí si ya no existía? Al parecer, la casa había sido abandonada durante décadas, y los rumores decían que algo oscuro sucedió allí hace muchos años. Esa noche comprendí que no había sido un error de entrega. Alguien o algo me había llevado a ese lugar, y aunque nunca supe el porqué, sé que lo que vi no era normal. Desde entonces, siempre reviso 2 veces cada dirección antes de aceptar una entrega, y nunca más volví a pasar por esa carretera. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una noche oscura y tormentosa cuando recibí una entrega inesperada. Trabajaba como repartidor de comida, y aunque ya había terminado mi turno, un cliente insistió en que necesitaba su pedido de inmediato. La dirección era extraña, en una zona rural que no había recorrido antes. Aunque la tormenta comenzaba a arremeter, acepté el pedido, sin saber que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Al tomar el camino hacia esa dirección, los truenos retumbaban a lo lejos, y la lluvia golpeaba con fuerza sobre el parabrisas. La carretera estaba desierta, y la sensación de aislamiento se hacía cada vez más palpable. Cuando finalmente llegué, vi que la casa estaba alejada, rodeada de árboles. No había luces encendidas, solo una sombra en el umbral. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Al acercarme, noté que la puerta estaba entreabierta. Llamé suavemente, pero no obtuve respuesta. La oscuridad del interior parecía invitarme a entrar, y una voz dentro de mí me decía que debía dar media vuelta, pero la curiosidad pudo más. Mientras decidía qué hacer, mi teléfono vibró. Era un mensaje del cliente. «Estoy en casa. Puedes entrar». La advertencia de mi instinto se intensificó, pero la necesidad de completar mi entrega me empujó a avanzar. Al entrar, la puerta chirrió ominosamente. La casa estaba vacía y el aire era frío y denso. «¿Hola?», grité, pero mi voz resonó en el silencio. La luz de mi teléfono iluminaba las paredes cubiertas de polvo y telarañas. Miré alrededor y en una esquina de la sala vi una mesa cubierta de platos vacíos y copas. Algo no estaba bien, pero decidí seguir adelante. De repente, escuché un timbre sonar en el fondo de la casa. Era como si alguien estuviera presionando el timbre repetidamente. Asustado, intenté salir, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Con el corazón en la garganta, decidí llamar al cliente. Marqué el número, pero solo escuché una serie de tonos de ocupado. Mi nerviosismo aumentaba y el ambiente se tornaba más opresivo. Entonces el timbre sonó nuevamente, esta vez más fuerte. Me dirigí hacia la fuente del sonido, esperando encontrar una respuesta. Pero al abrir la puerta de una habitación, solo encontré un pasillo oscuro que parecía no tener fin. Caminé lentamente, sintiendo que alguien me observaba. Mi teléfono vibró otra vez. «¿Estás dentro?». Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Nadie había mencionado que debiera estar dentro. Decidí retroceder, pero en ese momento escuché pasos tras de mí. Era un sonido sutil, pero persistente. Me giré, y lo que vi me paralizó. Una figura oscura se recortaba en el umbral, inmóvil. «¿Eres el repartidor?», preguntó con una voz suave pero perturbadora. No sabía si debía responder. Solo asentí, tratando de no demostrar el miedo que me invadía. En ese instante, recibí otro mensaje. «No confíes en él». El pánico me golpeó. ¿Quién estaba enviando esos mensajes? ¿Y de quién era aquella figura? La figura dio un paso adelante. «Vine a ayudarte», dijo con un tono tranquilizador.
pero mis instintos me decían que debía salir de allí. Con un impulso, corrí hacia la salida, pero la puerta no cedía. Mientras forcejeaba con la puerta, el hombre se acercó lentamente. «No te preocupes, solo quiero hablar», insistió. La tormenta afuera retumbaba con furia y yo me sentía atrapado en esa pesadilla. Mi teléfono vibró de nuevo. «Sal de ahí, ahora». Pero fue demasiado tarde. La figura estaba demasiado cerca, y en un movimiento rápido logré abrir la puerta y salir corriendo hacia el exterior. La lluvia me golpeó de inmediato. No miré atrás mientras corría hacia mi coche, sintiendo que la figura me seguía. Abrí la puerta y me metí dentro, cerrando de golpe. El motor rugió con fuerza y rápidamente di marcha atrás. Cuando miré por el retrovisor vi que la figura estaba de pie en la entrada de la casa, observándome. Su rostro se iluminó brevemente por un relámpago, y mis ojos se encontraron con los suyos. Aceleré sin pensar, dejando atrás la casa y la oscuridad. En mi mente, solo podía pensar en el mensaje que había recibido. ¿Quién había estado enviándome esos avisos? ¿Y por qué había ido allí? Al llegar a una zona más iluminada, mi corazón aún latía con fuerza. Decidí llamar a la policía para informar sobre lo ocurrido. Mientras explicaba la situación, el oficial me interrumpió. «Hemos tenido reportes de desapariciones en esa área», me dijo, dejando caer un escalofrío en mi estómago. Me preguntaron si había podido identificar a la figura, pero no había logrado ver su rostro con claridad. Lo único que sabía era que la casa estaba deshabitada desde hacía años y que, según los rumores, estaba relacionada con actividades extrañas. Desde aquella noche, nunca volví a hacer entregas nocturnas. Los mensajes en mi teléfono se detuvieron, pero el recuerdo de esa figura y la advertencia de alguien que no conocía todavía me persiguen. Aprendí que hay lugares donde la curiosidad puede costarte mucho más que un simple susto.